Agradecemos al Instituto de la Paz y los Conflictos de cedernos el sitio y colaborar con nosotros en este ciclo de conferencias sobre los derechos humanos hoy. Hoy ya voy a presentar luego a Juan Torres. Sí quisiera decirles, para empezar, cuando yo estaba profesor en Estados Unidos hace 2 o 3 años, cuando surgió el tema allí de la caída de Lehman Brothers, Goldman Sachs, y seguía lo que pasaba en Europa de alguna forma y veía que lo que allí pasó, aquí se estaba repitiendo por las políticas tomadas por los diferentes estados miembros de la Unión Europea. Y yo pensaba y quería pensar que había algo diferente y que podía haber algo diferente a esas políticas. Cuando regresé a España, pues buscaba y me encontré de bruces con un libro. Hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar social en España, con 3 autores: Vicente Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa. Quiero leerles un poquito al principio, nada, una poca cosa para que vean cómo me encontré yo de bruces con este libro. El presidente de la Comisión Europea, que todavía lo es, José Manuel Durão Barroso, afirmaba, refiriéndose a la situación en la que se encontraba Grecia. Decía Barroso, no hay alternativas ni plan B para Grecia. La alternativa es la catástrofe. Siempre dice lo mismo, solo se puede hacer lo que digan quienes están en el poder. Y cuando también insiste tanto en que la alternativa es el desastre, la catástrofe, como dice Barroso, ¿a quién puede extrañar que la gente normal y corriente, que se informa leyendo sus diarios o viendo los telediarios en sus televisores, termine sintiendo miedo y acepte sin resistir esa única alternativa? Una única alternativa que siempre viene a ser lo mismo: recortar salarios, directos, indirectos, en forma de gasto social o diferidos como pensiones. Cuando la economía va bien, diciendo que es para que no vaya mal, y cuando va mal, para que vaya bien. Sabemos que hay alternativas, que se pueden hacer otras cosas distintas a las que propone la patronal, los banqueros, los directivos de los bancos centrales y los políticos, que comparten con ellos esa ideología neoliberal. Lo que hacen, sin embargo, es imponerlas sin respetar las preferencias sociales, sin que haya un auténtico debate democrático sobre ellas. Evitan el debate y las imponen como si fueran directrices técnicas inapelables, porque saben que no es cierto lo que mantienen, que nada de lo que afirman se puede demostrar. La realidad muestra sin ningún tipo de duda que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo y haciendo, siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente, y que solo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas. Me encontré con esto y digo, voy a estudiar esto, voy a leer este libro. Y me encontré con otros libros también que han publicado los mismos autores. Entre ellos pues está Juan Torres, que es el autor también de esta palabra que acabo de leer. Juan Torres nació en Granada, es granadino, licenciado en Ciencias Económicas y empresarial de la Universidad de Málaga, que siempre estudió toda su carrera como becario. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales desde el año 1981 y se incorporó a la de Málaga ya también como catedrático contratado. También en la universidad, estuvo en la Universidad de Sevilla como catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Teoría Económica y Economía Política, y desde marzo de 2010 ocupa dicha plaza, definitivamente. Ha sido director de departamento, vicedecano, decano de Facultad de Derecho y vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha ocupado también cargo de secretario general de Universidades e Investigación en la Junta de Andalucía. Entre otros libros de otros temas en relación con lo que vamos a tratar hoy día, ha escrito Desigualdad y Crisis Económica, el reparto de la carta, con 2 ediciones. España va bien y el mundo tampoco. Sociedad, trabajo y poder financiero. Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas. Sobre la reciente crisis económica ha publicado La crisis financiera, guía para entenderla y explicarla, que se la recomiendo, sobre todo a aquellos que no somos muy doctos en economía, con la colaboración de Alberto Garzón. También la iniciativa de ellos es
colgar en PDF e internet los libros, y el último, con más de 15.000 referencias, ha sido Desiguales, mujeres y hombres en la crisis financiera. Más tarde también la crisis de la hipoteca es basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? Coautor del bestseller Reacciona, y más recientemente ha publicado con Vicent Navarro y Alberto Garzón Hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar en España. Y también, que también se recomiendo, Lo que España necesita, una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP. Y también asimismo ha publicado Contra la crisis, otra economía, otro modo de vida. Ya termino. Además de haber impartido docencia en diversas universidades españolas y extranjeras, y docenas de seminarios y conferencias en todo tipo de foros, es también colaborador de numerosas organizaciones no gubernamentales, de asociaciones ciudadanas y sindicatos, y ha actuado en ocasiones como consultor internacional. También asesor de gobiernos e instituciones internacionales. Es miembro del Consejo Científico de ATAC en España. Yo creo que con todo esto, con lo que hemos leído, con lo que le he dicho, no hay persona más apropiada para hablarnos de las causas y la alternativa a la crisis. Juan, tu tiempo. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí creo que puedo decir todos vosotros, ¿no? Yo a mis alumnos les hablo de tú, la mayoría de ellos también a mí, y como veo que casi toda la mayoría de los asistentes son como si fueran mis alumnos, pues creo que puedo hablar de tú, ¿no? Y además los que son un poco más maduros pues se sienten también mucho más jóvenes. Muchas gracias por vuestra asistencia, lamento que estéis en el suelo, pero bueno, es un placer para mí siempre estar en Granada, entre las cosas porque esta noche veré a mi madre y siempre eso gusta, ¿no? Y es una oportunidad. Y sobre todo porque eso me permite estar aquí entre amigos y concretamente en este Instituto de la Paz y los conflictos, con el que no tanto como yo quisiera y no tanto como me demanda siempre mi amigo Paco Muñoz, que está por ahí, pero procuro, si no colaborar demasiado, por lo menos llevarlo en el corazón como una tarea que algún día espero asumir con más detenimiento y con más dedicación, ¿no? Bueno, yo lo que puedo hacer es hablar, pensar en voz alta, ¿no? Transmitiros las reflexiones que vengo haciendo sobre la crisis, sobre esto que está pasando, y sobre los remedios que yo creo que puede tener. Creo que es importante que reflexionemos sobre eso porque la crisis, como vamos a ver enseguida, entraña muchas cosas, pero sobre todo un gran número de estafas, un gran número de engaños. Lleva consigo un velo por encima que oculta lo que está pasando y está provocando que millones de personas estén viviendo mucho peor que hace unos años y que se estén dando situaciones pues que hace muy poco tiempo nos hubiera parecido, por ejemplo aquí en España, bueno, lo siento que digo que está provocando en España mismo, no hablemos de Grecia, situaciones que hace muy poquísimo tiempo nos hubiera parecido impensable. Yo no sé si por aquí hay alguien que sea profesor de instituto, maestro en algún colegio y quizás nos pueda contar qué pasa en los colegios los lunes con los niños que llegan al comedor como si fuera un ejército devastador porque pasan hambre los fines de semana. Entonces yo creo que hay que reflexionar, que merece la pena reflexionar. No sé si esperar un poco a que se calme. Un poco así que se calme. Sí, y yo creo que en poco tiempo no debemos admitir más personas porque no queremos.
un maleante, puede haber más voluntad política. La verdad es que nos alegra el poder compartir con Torres, porque es que hemos casi llenado a veces esto, pero nunca como ahora, ¿no? Con lo cual, pues, fantástico. Yo creo que podemos proseguir. Bueno, pues entonces creo que decía que estamos viviendo una etapa muy difícil, que ya está empezando a tener consecuencias muy serias, muy dañinas para el bienestar de la gente. Estamos viendo que la gente se suicida cuando van a desahuciarlos. Ha habido docenas de miles de personas que han perdido su vivienda y es una situación dramática. No quiero exagerar, pero es que verdaderamente lo es. Entonces tenemos que pensar en alternativas, porque como acaba ahora de leerse, nos dicen que no hay alternativa, que no hay más que hacer lo que nos dicen los gobiernos, y eso es una mentira horrible, es una mentira que no se sostiene, es el no argumento. Entonces es muy importante que la población sepa lo que está pasando y qué se podría hacer para que las cosas sean de otro modo. Está en juego nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y el bienestar no solamente del planeta, de las personas, sino incluso la propia supervivencia del planeta, que es incompatible con un conflicto social grande, con una desigualdad tan creciente. ¿Qué ha ocurrido? Veréis, yo creo que es fundamental saber las causas de un mal para poder remediarlo. Esto es como a un médico que tiene delante un enfermo. Si quiere darle un tratamiento adecuado, tiene que saber qué factores han producido el daño que tiene, el mal que tiene. Si no lo sabe bien, el tratamiento, salvo un milagro, no va a ser adecuado. Entonces es fundamental saber exactamente qué nos ha ocurrido en la economía, en la sociedad, para provocar la situación en la que estamos. Yo creo que casi todas las personas hoy día, por poco que hayan leído, pues saben, digamos, más o menos un poco la secuencia superficial de los hechos. Yo la voy a repasar rápidamente, pero voy a entrar enseguida en lo que yo llamo los factores estructurales que hay detrás de eso que se ve en la superficie, porque como también suele ocurrir muy a menudo cuando tratamos un mal, una enfermedad, a veces lo más importante no es lo que vemos a primera vista, sino lo que se esconde, lo que está detrás, lo que tiene que ver pues, con una condición más estructural. Y creo que una vez que yo haya puesto sobre la mesa esos factores que tanto en la superficie como a nivel estructural desencadenan la situación en la que estamos, me parece a mí que casi va a ser hasta innecesario que yo hable de alternativas, porque vosotros mismos vais a detectar la naturaleza del mal que está hoy día provocando en nuestras sociedades un daño tan grande, una parálisis de la economía, un aumento del paro y una catástrofe como la que estamos viviendo. ¿Qué pasó? Mirad, en el año 2001, la economía de Estados Unidos ya empezaba a venirse abajo. Y concretamente en el año 2001, en septiembre, cuando se producen los atentados, que vosotros recordáis, pues entonces las autoridades, una de las medidas que toman para tratar de dinamizar la economía es bajar los tipos de interés. Los tipos de interés es lo que se paga por utilizar el dinero. O sea, si vosotros vais a un banco y os da un préstamo, el tipo de interés es lo que os cobra el banco por tener ese crédito. El 2% significa que de cada 100 euros tenéis que pagar en ese año un 2, o sea, 2 euros en concepto de interés. Y el tipo de interés es ese porcentaje. Cuanto más bajo sea el tipo de interés, significa que más barato es adquirir el dinero, más barato es que te presten dinero. Entonces, con tipos de interés bajos, la economía se estimula mucho. ¿Por qué? Pues porque hay más gente que solicita créditos, puede tener acceso al crédito, a la financiación, a un precio más bajo y por lo tanto demanda más créditos. ¿Qué ocurre cuando los tipos de interés son bajos y cuando por lo tanto hay una gran demanda de créditos? Pues que crecen mucho más las actividades económicas que se financian a base de crédito, concretamente el sector inmobiliario. Muy poca gente se puede comprar una vivienda a tocateja, al contado. Sin embargo, cuando los tipos de interés son muy bajos, pues es más fácil
comprarse una vivienda. ¿Qué ocurrió? Pues que al bajar los tipos de interés, los propios productores de viviendas y también la gente normal y corriente, pues empezó a dinamizar mucho el mercado de la vivienda. Y entonces se origina algo que a menudo ocurre en las economías. Fijaros qué curioso. Aumenta la oferta de créditos. Los créditos salen muy baratos. A todo el mundo le dicen, oiga, pida usted un préstamo que puede comprar una vivienda muy fácilmente. Entonces aumenta la demanda de viviendas. Al aumentar la demanda de viviendas, sube el precio de las viviendas. Como sube el precio de las viviendas, mucha gente dice, anda, pues si hoy están las viviendas a 100 y mañana a 110, si ahora me compro una vivienda, mañana puedo venderla por 110. Luego entonces eso alimenta una serie de demandas, una demanda continuada sobre, en este caso, las viviendas y la propiedad inmobiliaria. Y genera lo que los economistas, que siempre estamos poniéndole nombres a las cosas, llamamos una burbuja, que lo habréis oído muchas veces y a lo mejor teníais la duda de qué era. Pues una burbuja es esa situación en la que los precios de algo empiezan a subir. ¿Por qué? A lo mejor por un rumor. Oye, que van a empezar a subir los precios de la vivienda. Y como tú te lo crees, tú vas, compras una vivienda pensando que va a subir el precio de la vivienda, el otro hace igual, el otro igual, y resulta que entonces el precio de la vivienda sube. Y como sube el precio de la vivienda, resulta rentable comprar viviendas porque sube el precio de la vivienda y lo puedo vender luego con más facilidad, ¿veis? Y así se genera una burbuja inmobiliaria. Esa burbuja inmobiliaria significaba también para los bancos un negocio muy grande, porque los bancos son los que daban el crédito. Y aquí os tengo que explicar algo que mucha gente no sabe, porque en España dice José Luis San Pedro, que lo habréis leído muchas veces, que es economista, bueno, ya está jubilado, es economista, era catedrático de economía, pero también un escritor magnífico. Pues en un momento dado escribía una cosa y decía, aquí en España ocurre una cosa muy rara, y es que en el bachiller les enseñan a los alumnos lo que es la calcopirita, pero nadie va a tener en sus manos nunca una calcopirita, y sin embargo no le enseñan lo que es un banco, y en el banco va a estar la gente entrando cada 2 por 3. Entonces la gente no sabe lo que es un banco, y no sabe el tipo de negocio que es un banco. Yo voy a explicar muy fácilmente algo que es fundamental para entender el mundo de hoy, lo que ocurre en la economía y lo que ha provocado la crisis. Mirad, imaginad que yo tengo 100 euros y que soy la única persona que tiene 100 euros en la economía. Si viene un amigo y me dice, Juan, me presta 20 euros, si yo le presto 20 euros, en la economía sigue habiendo 100 euros, solamente que ahora yo tengo 80 en mi bolsillo y mi amigo tiene 20 en su bolsillo. Pero ahora supongamos que viene un señor muy trajeado, elegante, bueno, llamémosle Botines, ¿no? Y viene Botines y me dice, mire, Juan, yo soy Botines, he abierto un banco, voy a hacer el negocio con esto. Y entonces yo he pensado que a usted se le puede perder el dinero, qué necesidad tiene de llevar su dinero en el bolsillo. Total, me convence porque me dice, usted deposita el dinero en mi banco, yo le doy el 4% todos los años de interés. Y usted, siempre que quiera, no se preocupe, que puede retirar el dinero sin ningún problema. Efectivamente me convence y yo deposito mis 100 euros en el banco. El banco hace una anotación en sus libros y dice, le debo a Juan Torres 100 euros, porque yo los he puesto allí, y yo tengo en mi caja 100 euros que puedo usar. Y el banquero, el señor Botines, que le da siempre vueltas a las cosas, le dice, oye, Juan, entre hoy en Granada, mañana en Sevilla, el otro en Málaga, dando conferencias con la crisis, no va a venir mañana a retirar los 100 euros. Pues sacará más o menos para ir tirando. Entonces, si yo mantengo en la caja una cierta cantidad para cuando Juan venga a retirar alguna parte del dinero, con la otra parte puedo dar crédito. Y entonces cuando viene mi amigo y me dice, oye Juan, por favor, ¿me prestas 20 euros? Pues claro, yo le digo, mira, no, es que no los tengo, porque resulta que vino el otro día un tipo muy simpático y me convenció y deposité el dinero allí. Va mi amigo al banco, cuando entra por el banco ya va como el que va al degolladero. Aquí la mayoría que sois jóvenes no habéis pedido nunca un banco, perdón, un préstamo, pero los que sois menos jóvenes, digamos, ¿no?
Pues, ¿cómo habéis ido al banco a pedir un crédito? Vais diciendo, ¿dónde vas? Dice, voy a ver si el banco me hace el favor de darme un crédito. A ver si el banco te hace un favor, es al revés, lo vais a ver enseguida. Te ponen pegas, te dicen, si trabajas, traiga usted la nómina, esto está muy difícil. Bueno, ven mañana. Mañana, al día siguiente, efectivamente el banco le da el préstamo de 20 a mi amigo. A lo mejor ni siquiera le da el billete de 20. Anota en un papel de su banco, lo que llamamos el balance del banco, que le ha dado 20 a fulanito, que le debe al banco, y que el banco pues tiene un crédito con ese amigo mío. En el momento en el que el banco le da un crédito de 20 euros a mi amigo, ¿cuánto dinero hay en la economía? Igual que antes. Vamos, yo siempre le digo a mis amigos, a mis alumnos, pero bueno, también es que mis amigos son mis alumnos. Siempre le digo, el primer día de clase, le digo, hay 2 lecciones en economía que hay que saber. La primera es que todas las respuestas casi siempre es depende. Y la segunda, que hay que ir como ya el destripador, por partes. Así que vamos por partes. ¿Yo cuánto dinero tengo? Yo tengo una chequera, unos cheques o una tarjeta y puedo ir ahora al Corte Inglés y me puedo gastar 100. ¿Y mi amigo cuánto tiene? 20. Entonces, ¿cuánto dinero hay en la economía? 120. ¿Magia, milagro? No. ¿De dónde viene la confusión? Pues porque la gente normal y corriente se cree que el dinero es solo las monedas y los billetes. Pero ese es el dinero legal, el dinero que crea el Estado. Pero si os dais cuenta, el banco ha creado dinero, que no ha creado, billetes no ha creado. Billetes o monedas están los mismos 100 que antes. El banco ha creado 20 euros que llamamos dinero bancario, porque vienen de la nada. Simplemente de una anotación contable. Fijaros, cada vez que un banco da un crédito, como a mi amigo, crea dinero bancario. De la nada. No viene de ningún sitio. Nadie ha visto a un billete de banco parir otro billete de banco. No viene de ahí. Viene de la nada. Es una anotación contable. Entonces, fijaros qué importante. Resulta que el dinero bancario, que es casi el 90% del que circula, porque las monedas y los billetes no representan en Europa ni siquiera el 5 o el 6-7% en España, más o menos. Varía mucho, pero más o menos eso. El 85 o el 90% del dinero que circula en las economías es dinero bancario, de ese que crea el banco creando deuda. Entonces, imaginemos que nosotros somos el consejo de administración de un banco y tenemos que hacer negocio, tenemos que ganar dinero. ¿Cómo ganamos dinero? ¿Qué tenemos que hacer para ganar dinero? Pedir intereses al que le deja nadie. No, generar, hacer que la gente pida créditos. Hacer que la gente pida créditos es el negocio de la banca, porque cada vez que da un crédito gana dinero, a mí me paga el 4% y a mi amigo le cobra el 6%, pero es que además tiene dinero, tiene poder, porque el dinero da poder. ¿Os dais cuenta? El negocio de la banca es dar crédito, porque dando crédito crea dinero y por lo tanto obtiene beneficio, obtiene poder. Entonces, la banca, si nosotros fuéramos el consejo de administración de un banco, ¿a qué nos dedicaríamos? A tratar de influir en los gobiernos, en las empresas, en todo, para que se hicieran políticas que obligaran a que se pida el mayor volumen de crédito. Lo mismo que el señor o la señora que tiene ahí una tienda de sillas, lo que procura es vender el mayor número posible de sillas. Pues fijaros, porque cuando hablamos de deuda muchas veces se habla es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que despilfarramos, es que tal, que no sé cuál. ¿No será que es que la deuda es el negocio de quien tiene mucho poder para imponer políticas? Por ejemplo, si se hacen políticas que hacen que bajen los salarios, pues cada 2 por 3 hay que endeudarse. Una familia que viva lo justo, por ejemplo, como
más del 60% de las familias españolas que no llegan a final de mes, se te cae el niño en el colegio, se rompe los dientes y tienes que pedir un crédito para que le arregle la boca. O te surge cualquier cosa y tienes que ir a pedir un crédito. Por supuesto para comprar un piso. Luego se impone la política de que la vivienda sea de compra y no de alquiler. Es decir, esas son políticas que un banco trata de imponer para que se genere el mayor volumen de deuda. Los que sois un poco menos jóvenes, estos años atrás, sabéis qué pasaba. Cuando iba uno a un banco y dice, mira, que es que me voy a comprar un piso, necesito 50.000 euros, ¿y qué te decían? No, hombre, llévate 70.000, te compras ya los muebles y de paso cambias el coche. Porque ese es el negocio de la banca. Vender, generar deuda. Es importante saber eso. Cierro paréntesis. ¿Qué hacía entonces en aquellos años 2000 la banca norteamericana? Pues ofrecer el mayor volumen de créditos, alimentar la burbuja inmobiliaria, porque eso era su gran negocio, aumentar la deuda. Si tuviéramos más tiempo, yo os podría poner unas gráficas en las que se ve el incremento extraordinario de la deuda en estos últimos años. ¿Pero qué pasó? Pues hay otra cosa que ocurrió, y es que las normas internacionales establecen que los bancos pueden dar créditos hasta un porcentaje de su capital. Y claro, ese afán tremendo de los bancos por dar créditos llegó a que llegaran al tope. Ya no tenían más, no podían pasar, no podían seguir dando créditos. Comprenderéis vosotros que los bancos, teniendo, si me permitís la palabra, aunque se está grabando y no sé si quedará bien, los bancos teniendo el chollo de que pueden crear deuda y estar ganando dinero, eso de haber llegado al tope y no poder seguir, no estaban dispuestos a admitirlo. ¿Y qué hicieron? Pues entonces inventaron algo que ya se hacía en otras actividades, que es lo que los economistas, otra vez la palabreja, llamamos la titulización. ¿Qué es la titulización? Voy a explicarlo de una manera también muy sencilla. Imaginad uno de vosotros que va a un banco a pedir un crédito hipotecario para comprarse una casa. Va al banco, le concede el crédito, preparan los papeles, va un día al notario, firma el banco, firma el que ha pedido el crédito, el que ha pedido el crédito se lleva su contrato a su casa, lo mete en un cajón. Algunos estarán diciendo, ¿dónde habré puesto yo el contrato aquel? Pues en algún sitio está guardado en una carpeta, porque es lo que te dio el notario, y todos los meses religiosamente paga la cuota del préstamo. El banco se lleva a su oficina el papel y lo pone en su cajón también, en su carpeta, y todos los meses de este contrato recibe la cuota. ¿Qué le gana este contrato? Pues le gana la cuota mensual que lleva consigo el principal más los intereses. Ya no podía dar más créditos. ¿Y qué inventa el banco? Desde luego hay que reconocer que inventiva tiene para parar un tren. Pues dicen, vamos a ver, yo soy el Banco Torres. Bueno, esa es una hipótesis bastante difícil que se dé algún día, pero pongámosla así. Yo soy el Banco Torres. Y yo tengo aquí en mi oficina miles de contratos hipotecarios. ¿Qué hago? Yo creo el Fondo de Inversión Torres B. Soy yo, pero con otro nombre, otra sociedad. Y el Fondo de Inversión Torres B va a los mercados internacionales y pide un préstamo de 100.000 millones de dólares. Para lo cual no voy a tener problema, porque como he dicho antes, cuando alguien va a pedir un préstamo al banco, el banco hace la ola porque es el negocio de la banca. Y si en lugar de 100.000 pido 150.000, todavía más contento está el banco. Entonces el Fondo de Inversión Torres se viene con el dinero líquido. ¿Y qué hace el Fondo de Inversión Torres? Le compro al Banco Torres el contrato. Y con ese contrato, el Banco Torres tiene ahora liquidez, dinero líquido, ¿para qué? Para seguir dando créditos. Como con este contrato, que ya tiene su rentabilidad, ahora me han dado dinero y con un contrato a lo mejor ahora voy a poder dar 10 o 15 o 20 o 100 créditos más, resulta que este contrato me es muy rentable. Con lo cual, cuando yo lo venda al fondo de inversión,
si le puedo decir, y te lo vendo no al 6% que me está pagando el cliente, sino que te doy una rentabilidad del 8 o del 10. ¿Por qué se la puedo dar al 10%? Porque es que realmente, gracias a este contrato, yo voy a ganar más por el otro lado. Con lo cual, yo le vendo al fondo de inversión Torres este papel al 10%. ¿Y qué hace el fondo de inversión Torres? Pues que le cambia el nombre y lo vende a otro inversor con otro nombre, con una rentabilidad alta. ¿Y el otro inversor qué hará? Pues se lo volverá a vender a otro y a otro. Eso es lo que en economía llamamos productos derivados. Porque de un contrato de hipoteca inicial, pues se van derivando productos financieros que a lo mejor vete a saber dónde terminan. Una familia de Cleveland firma un día un contrato hipotecario, empiezan a derivarse productos financieros y una pobrecilla viuda de Villanueva del Arzobispo de la provincia de Jaén, que tenía allí unos ahorrillos, pues un día va a la caja o al banco y le dice el director: ¡ay María, tenemos aquí un producto muy bueno que te va a dar una rentabilidad! ¡Ah, pero yo no quiero lío! No, si esto es segurísimo. Y la señora, a lo mejor sin saber qué tiene, ni de qué, ni por dónde viene, pues firma y se queda con ese producto financiero que tendrá un nombre, participaciones o fondo de no sé qué, de no sé cuánto, y que nadie sabe de dónde viene, ¿vale? Y así, ¿qué ocurrió? Pues que millones y millones y millones de contratos hipotecarios se fueron difundiendo por todo el mundo, y todo el mundo estaba tan contento porque tenía una rentabilidad muy alta. Pero claro, los bancos inicialmente le habían dado esas hipotecas a familias solventes, con sueldos buenos y tal, que podían pagar la nómina. Pero como los bancos querían dar el mayor número de créditos posibles, ¿qué hicieron? Pues que llegaron a darle créditos a gente que apenas tenía seguridad de que iba a pagar. Hubo un momento en Estados Unidos que habéis oído la expresión ninja, ¿no? Ninja, pues era créditos que le daban a gente que no tenía trabajo, que no tenía patrimonio y que no tenía ingresos. Pero a los bancos les daba igual, porque como le cobraba alto interés, pues el riesgo que había ahí no le importaba. Entonces empezaron a tener hipotecas que llamaban subprime, porque eran mucho más arriesgadas. Claro, a una hipoteca más arriesgada a la hora de vendérsela al fondo Torres ya era más complicado. ¿Y qué hicieron entonces? Ya digo que inventiva tienen para parar un tren. Pues los bancos dijeron: hombre, una a una se le vea a esto lo que hay, pero si hago un paquete de 100 y las vendo dentro de un paquete, pues puedo meter 70 buenas y 30 malas, y vendo el paquete. Y entonces dice: bueno, para que haya seguridad voy a llamar a una agencia de calificación. Y la agencia de calificación decía: del máximo nivel de solvencia, no hay problema, categoría a venderlo. Y en el mercado internacional ya no iba hipoteca, sino paquetes. Y así de nuevo todos contentos. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que siempre iba a ocurrir, que llegó un momento en que las cosas cambiaron, subieron los tipos de interés, empezó a subir el... En Estados Unidos la ley hipotecaria permite que una persona que ya no puede seguir pagando la hipoteca lleva las llaves al banco, deja la casa y deja de pagar. Entonces, en el momento, imaginar, esta era una hipoteca que había costado 100, o sea, un préstamo de 100. El banco en su balance tenía lo que llamamos un activo, ¿no? Un bien por valor de 100, porque la persona que lo había pedido le iba a pagar 100. Pero si cuando llevaba pagados 50 ya no va a pagar más, pues ya el valor de esta hipoteca no es 100, es 50. Y si en lugar de llevar pagado 50 hubiera llevado 10, pues ya el valor no era 100, era 10. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando se empezaron a dejar de pagar las hipotecas, el valor en balance de los activos, que llamamos, de los bancos, se vino abajo. Porque no se pagaban las hipotecas iniciales. Y no solamente se vino abajo el valor de las hipotecas iniciales, sino de todos los productos derivados de esa hipoteca inicial que había perdido el valor. O sea que el producto que tenía la señora María de Villanueva del Arzobispo valía también el 10%, si es que no había perdido todo. ¿Veis?
Entonces, lo que en sentido positivo era una cadena súper magnífica de creación de riqueza, de rentabilidad, cuando se rompe la cadena hacia atrás ocurre igual, y lo que se va trasladando es la pérdida de valor. ¿Qué ocurre entonces? Pues que los bancos, que tenían un capital, que tenían un volumen, un valor de sus activos X, pues de pronto se encuentran con que se viene abajo. Inmediatamente, ¿qué es lo primero que hace la patronal bancaria en Europa? Cuando eso pasa, se pone en contacto con la Unión Europea y consiguen que la Unión Europea tome la medida de permitirles a los bancos que sigan valorando sus papeles a lo que les costó al principio, no a lo que valen ahora. Esa es la manera de disimular que todos los bancos están quebrados. Porque donde hay un valor, un contrato, imaginar, un constructor pidió 3 millones a un banco, de euros a un banco, suponer el caso extremo, que no hiciera nada, que no devolviera nada, se llevó los 3 millones, está en el Caribe bebiendo mojitos. El banco no ha recibido nada. El contrato que firmó con ese constructor, ¿qué valor debería tener en su balance? 0. Pero el banco consigue que Europa le permita seguir diciendo que ese contrato tiene el valor de adquisición, es decir, 3 millones. Claro, es como dice un catedrático de contabilidad de Barcelona, Oriol Amat, dice, es una mentira piadosa. Yo no sé si es piadosa o no, pero luego mentira es y bien grande, ¿no? Pues eso es lo que ocurre, que los bancos se descapitalizan, se viene abajo el valor de sus balances. Y claro, cuando se viene abajo el valor de sus balances, cuando se descapitalizan, ¿qué pasa? Pues que los bancos ya no pueden prestar. En unos casos porque se ha quedado sin dinero, sin capital. En otros porque dicen, bueno, si yo estoy hasta aquí, ¿cómo estará el otro? Y si el otro está hasta aquí, yo no le presto ni un euro. Consecuencia, se cierra el grifo del crédito. Y no hay ni un duro, ni un euro en crédito de financiación. Y cuando no hay un euro de financiación, ¿qué pasa? Pues que las empresas empiezan a quebrar también, porque ¿qué empresa puede funcionar sin financiación? 2, 3, 4 meses, ninguna. Las empresas empiezan a cerrar y el paro empieza a aumentar, la economía se viene abajo, y entonces lo que inicialmente era una crisis en los bancos hipotecarios se convierte en una crisis de toda la economía. Por esa razón, porque se ha cerrado el grifo del crédito. El crédito es como la sangre. Sin crédito no funcionan la mayoría de los negocios. En una economía capitalista o en una socialista o en una primitiva, me da igual, porque no todo el mundo tiene hoy el dinero para hacer una inversión un poquito más a largo plazo. Siempre hay un momento en que tú no tienes dinero para hacer frente al pago inmediato. Entonces, sin crédito es como vivir sin sangre, imposible. La economía se vino abajo. Cuando la economía se vino abajo, los gobiernos empiezan a reaccionar. Al principio dicen, bueno, esto es una cosa de Estados Unidos. Decíamos mentiras, no digáis mentiras, porque sabemos que las hipotecas que estaban en Estados Unidos, que es verdad que son las podridas, se han distribuido por todo el mundo. Por lo tanto, eso se va a transmitir a toda la economía. Cuando ya se vio que estaba en toda la economía, dijeron, bueno, esto es un problema de liquidez, que los bancos tienen una situación pasajera que les falta el dinero. Y entonces empezaron a inyectar dinero. Los que sois menos jóvenes recordáis esos días de hace 3 o 4 años que ponía uno el telediario y decía, el Banco Central Europeo inyecta 300.000 millones en los bancos. Decían, bueno, ¿de dónde ha salido esto? Al día siguiente 200.000, la Reserva Federal 300, y le empiezan a inyectar dinero a los bancos, pero no salían de la situación. No salían de la situación porque no era un problema de liquidez. Liquidez es cuando te falta dinero coyunturalmente. Es que mirad, un solo ejemplo para que veáis. El banco West LB, que fue uno de los que cayó, tenía un capital de 7 millones, perdón, de 7.000 millones de euros, 7.000 millones, 7.000. Pues cuando cayó y lo nacionalizaron, tenía acumulado en
basura, digámoslo así, en productos financieros que no valían nada, 27.000 millones. ¿Os dais cuenta de la desproporción? Imaginad que tenéis 7 euros y con 7 euros acumuláis 27.000 en basura financiera. Eso no hay quien lo salve, porque eso era un banco pequeño. Pero si estuviéramos hablando de un banco con, en lugar de 7.000 de capital, 100.000, 200.000, pues eso significa que el agujero era tremendo. Os pongo también para que os deis cuenta, porque me interesa que veáis la magnitud del problema. Mirad, en el año 2010 yo había escrito un libro que se llamaba, como antes se ha dicho, ¿por qué se ha caído todo y no se ha hundido nada? La crisis de las hipotecas. Bueno, pues en ese libro yo trato de ver qué dinero se ha dado para salvar a los bancos. Y había en ese momento, claro, no lo sabía, yo lo escribo en 2010, y digo en el libro, bueno, hay unas estimaciones, las más bajas, que dicen 5 billones de dólares. Las más altas que hablan de 12 billones de dólares. Y en el libro digo, a mí me parece que era 5 muy bajo, 12 se aproxima más a lo que realmente habrá sido. Bueno, pues ahí se queda, yo escribo eso en el libro. Y en 2011 estoy yo en la playa en agosto, pasando el verano, pero de vez en cuando pues miraba la prensa y tal. No la española, porque no dijo nada. Me entero que en Estados Unidos un congresista había pedido una auditoría de la Reserva Federal, que es como el Banco de España, pero de Estados Unidos. Imaginad que Estados Unidos tiene muchos defectos, como todo el mundo sabe, pero tiene también muchas virtudes. Un congresista le echa un pulso a todo el poder financiero y consigue que se haga una auditoría de la Reserva Federal. Bueno, imaginaros que mañana Alberto Garzón en el Congreso pide una auditoría del Banco de España y bueno, las risas se oyen en no sé dónde, ¿no? Pues en Estados Unidos un congresista lo pidió y se consiguió. Claro, al hacer la auditoría, ¿qué pasa? Que se ven las vergüenzas. Y en 2011, en agosto, sale el resultado de la auditoría. ¿Y qué dice la auditoría? Entre otras muchas cosas. Pues que de una sola vez, de una tacada, y en secreto, claro, por eso no se había enterado nadie, la Reserva Federal puso al 0,25%, o sea, regalado, 16 billones con B, a disposición de los bancos internacionales y de las grandes empresas. El Banco de Santander, que decían que estaba magnífico, recibió 31.000 millones de dólares. Eso os da una idea de cómo de grande era el agujero que tenían los bancos. Claro, ese agujero hunde la economía internacional. Y ya para terminar, ¿qué pasa? Pues claro, un agujero tan grandísimo, una caída tan grandísima de la actividad, un incremento del paro tan grande, miles de empresas que cierran en todo el mundo, hasta empresas como General Motors, que posiblemente no haya en todo el planeta más de 14 o 15 estados mayores que General Motors. Se hunden, tienen que nacionalizarlo. Una caída tan grande como esa, ¿qué produce? Pues que los ingresos de los gobiernos bajan, lógicamente, y los gastos extraordinarios de los gobiernos suben. ¿Consecuencia cuál es? Pues que los gobiernos se tienen que endeudar. Ah, pero es que ahora pasa otro problema adicional. Y ya termino, pues, para que no os deis no deprimáis mucho. ¿Cuál es el problema adicional? Pues que se dispara la deuda de los gobiernos, el déficit de los gobiernos. Fijaros, España en 2008 tuvo superávit, el gobierno español. Pero la crisis hace que se disparen los gastos extraordinarios y que bajen los ingresos. Entonces, cuando tienes déficit, alguien te lo tiene que financiar. Lo que había ocurrido históricamente es que en los países había un banco central que era el banco de los gobiernos. Y en algunos países todavía funciona así, por ejemplo como en Estados Unidos. Entonces, cuando hay una circunstancia de este tipo, imaginad, en Japón, un terremoto, una catástrofe, de pronto el gobierno tiene que gastar miles y miles de millones de dólares, de yens en Japón. ¿De dónde lo saca? Pues el Banco Central de Japón le da el dinero al gobierno. ¿Por qué le puede dar el dinero al gobierno al 0,25 o prácticamente sin interés?
Porque el Banco Central, lo mismo que yo he explicado antes de la banca, crea el dinero de la nada. Y si crea el dinero de la nada, no hay razón ninguna para que cobre por eso. Hombre, cobra por la administración del banco, ¿no?, para mantener eso. Pero desde hace unos años, las políticas neoliberales habían establecido que la banca central, el Banco Central, no puede financiar a los gobiernos. Entonces, cuando llega la crisis y los gobiernos se encuentran con que se les dispara el déficit, no pueden acudir al Banco Central, en este caso europeo, para que les financie al 0,25 o al 0,5%. Tienen que acudir a la banca privada. Claro, la banca privada te cobra a precio de mercado, al 5, al 6, al 7%. Y eso origina el último de los problemas que ha generado la crisis, que es un problema de deuda impresionante y que es muy importante que entendáis bien también por qué se genera. Ya lo habéis un poquito intuido. Os voy a poner un caso, dos casos, el caso de España y el caso de Grecia. El caso de Grecia. Grecia era un país un poquito singular, por eso lo pongo de ejemplo, porque Grecia traía una deuda de antes de la dictadura de los coroneles, que los coroneles siempre, las dictaduras militares son muy patriotas, pero a la hora de esquilmar y de matar a los compatriotas son tremendos. Tienen un sentido del patriotismo un poco singular. Y dejaron una losa en Grecia impresionante. Después se celebraron las Olimpiadas, que se habían presupuestado en 2.000 millones y terminaron costando casi 20.000, porque las empresas multinacionales se lo llevaron a sacos. Después resulta que Grecia es, después de Estados Unidos, el país que más armamento compra en toda la OTAN. Todo eso había hecho que que Grecia tuviera una deuda importante. Y si a eso se le añade el efecto de la crisis, y también que había corrupción, pues claro, cuando sobre todo la crisis acelera todo eso, agrava todo eso, resulta que nos llegamos al año más o menos 2008 y Grecia tenía un problema grandísimo de deuda. Grandísimo, era 40.000 millones más o menos. Entonces empieza a decirse que Grecia va a hundir a Europa, que Grecia tiene que resolver cuanto antes ese problema, que Grecia tiene que encontrar solución a esa deuda y que tiene que financiarse inmediatamente. Claro, ¿dónde se tiene que financiar? En los mercados, al 6, al 7%. O a más, porque los mercados son muy cucos. Claro, si yo le voy a comprar la deuda a Grecia y yo empiezo a tirar del teléfono y a todos los grandes periódicos y a los medios de comunicación empiezo a decir que Grecia se va a hundir, que Grecia no va a pagar, que Grecia no sé qué, lo visteis como pasó con España, pues Grecia va a tener que pagar más caro el tipo de interés de la deuda. Entonces, Grecia ha llegado a pagar su deuda al 30%. No toda, en algún momento. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que en el año 2008, más o menos, Grecia tenía una deuda de 40.000 millones. Como va a hundir a Europa, la mandan a los mercados. ¿Va a hundir Europa a Grecia? O sea, en el año 2008, la deuda de 40.000 millones que tenía Grecia iba a hundir a Europa. Y sin embargo, el agujero de 800.000 millones que tenía la banca alemana y francesa y que puso allí uno detrás de otro el gobierno francés y el alemán, 800.000 millones, eso no hunde a Europa. 800.000 millones para la banca no hunde a Europa y 40.000 millones para un pueblo sí hunde a Europa. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Consecuencia cuál fue? Que Grecia se queda, la financiación de la deuda de Grecia se queda a expensas de los mercados. Y claro, ya digo que la mayoría de vosotros no ha tenido nunca un crédito y no sabe lo que es el tipo de interés. Digo que no sabe haciendo números. Mirad, un crédito al 7%, he dicho que Grecia ha tenido al 30%, al 7%, un crédito en 10 años se ha duplicado. Lo que tú debes se ha duplicado en 10 años. ¿Qué ocurrió? Pues que si en el año 2008 Grecia tenía 40.000 millones de deuda, al
ser financiada por los mercados al 7, al 8, al 10, al 15, incluso al 30, ¿qué deuda tiene ahora? 350.000 millones. Y eso que le han quitado la mitad. En una quita le hicieron el 50%. Por lo tanto, ese es el problema de deuda soberana proveniente del hecho de que los bancos centrales no financian a los gobiernos. Segundo caso, el de España. No tengo mucho tiempo para hablar de España, pero lo voy a mencionar porque es fundamental saberlo. Imaginar un ejercicio muy elemental. Si desde el año 1989 hasta aquí, hasta el año 2011, lo que ha ido gastando España, el Estado español, y los déficits que hubiera tenido, que no en todos los años ha tenido déficit, sin contar, si hubiera financiado, al 1% por un banco central, tener en cuenta que el Banco Central Europeo está financiando ahora al 0,75. A cualquier banco europeo que vaya a pedirle dinero al Banco Central Europeo, le da lo que quiera, la cantidad que quiera, al 0,75. Vale, pues si desde el año 89 hasta aquí, hasta el año finales de 2011, un Banco Central hubiera financiado al 1% el saldo presupuestario de España, hoy día la deuda del Estado español sería el 14% del Producto Interior Bruto. Como en lugar de financiarnos al 1%, nos hemos tenido que financiar en los mercados al 6, al 7, al 5, al 4, al 8, ¿cuál es la consecuencia? Pues que este año 2013 tendremos y vamos a llegar con toda seguridad al 90% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Desde el año 89 hasta aquí, España, al haber sido financiada por bancos privados y no por el Banco Central Europeo, ha pagado ya solo en intereses 4,3 veces la deuda que tenía en el año 89. ¿Qué diferencia hay entre ese 14% que hubiéramos tenido y el 90% que vamos a tener, que tenemos ya prácticamente? Intereses. Deuda para pagar la deuda que han generado los intereses. Luego es muy importante que esto lo sepáis, porque cuando nos están diciendo que hay que recortar sanidad, que hay que recortar educación, que hay que recortar pensiones, que hay que recortar dependencia, porque eso genera déficit, es mentira. Así con todas las letras, hay que salir a las calles a decir que es mentira. Porque lo que genera esos déficits y esa deuda han sido los intereses que se le están pagando a la banca privada, porque la banca privada presiona en los tratados y a las autoridades europeas para que el Banco Central Europeo no financie a los gobiernos, como es lo normal que haga, que un banco central sea, pues eso, un banco central. Diréis, hombre, es que usted ha venido aquí a decirnos una utopía. No es ninguna utopía. Hace poco hubo elecciones en Japón. Hasta ese momento el Banco de Japón decía, no, aquí hay que combatir la inflación, los tipos de interés altos, yo no le doy al gobierno. Ha llegado un nuevo presidente, un nuevo partido que ha ganado, que es conservador. Pero claro, es conservador, pero tiene dignidad, defiende los intereses nacionales, se encuentra con un país que está lleva 15 años en recesión, con un terremoto. Yo estuve el verano pasado en Japón, hombre, se ve que es una gran potencia, pero te das cuenta de que no ha habido inversión pública en los últimos años. ¿Ves? Los taxis son modelos de hace 25 años. Te das cuenta perfectamente que no ha habido puesta al día. Es verdad, evidentemente, que es una puesta al día, o sea, no es una puesta al día, pero de un país que es una gran potencia, ¿no? ¿Y qué ha hecho el actual presidente del gobierno? Poner fuera al gobernador del Banco Central. Un escándalo, pero al final no ha pasado nada, porque actúa con dignidad y lo puede hacer. Y ha cambiado al gobernador y ha puesto a otro y lo ha sentado y dice, ahora vamos a hablar usted y yo de lo que necesita el país. Y usted me va a dar el dinero al tipo de interés que a mí me resuelve los problemas que necesita el país resolver. Y en la cantidad que yo necesito para sacar adelante el país.
Y se olvida usted de objetivos del Banco Central. Los objetivos de la política económica los pone el gobierno, que es el que está elegido por sus ciudadanos para decir los objetivos que hay que perseguir. Eso se ha hecho en Japón. He dicho Japón, no Venezuela ni Cuba, donde hay un gobierno conservador, pero digno, que tiene vergüenza, que pone los intereses nacionales, los intereses de su pueblo por delante de la banca privada, que se ha estado forrando todos estos años dándole préstamos al gobierno. ¿Vale? Ese es el último episodio de la crisis. Una crisis de deuda soberana que nos echa encima una deuda y nos dicen que es por culpa de que el estado del bienestar es muy caro, la educación es muy cara, la sanidad es muy cara, y es muy importante que entendáis que no es verdad. Con ese dato tan sencillo que yo os he dado y que os pido por favor que memoricéis, que sería el 14% la deuda pública que tendría hoy día el Estado español si hubiera sido financiado al 1% y no el 90%, como es el resultado de que se haya financiado por los bancos. Con eso sencillamente pues se puede explicar a la gente lo que está pasando. Bien, eso es el proceso en la superficie. Eso es lo que ha ido pasando. Pero para ir terminando ya, hay que ver lo que ha pasado por debajo, es decir, ¿cómo ha podido ocurrir todo eso? ¿Cómo ha podido ocurrir todo eso? ¿Cómo se ha podido concentrar en el mercado financiero tantísimo dinero? ¿Cómo se ha podido hacer que hoy día los flujos financieros sean casi 100 veces lo que significa el flujo de la economía, digamos, real, de la economía productiva? Y ahí es muy importante que también lo tengamos claro. Han ocurrido básicamente 3 fenómenos, de los que se habla poco, pero que es muy importante que sepáis. En primer lugar, se ha producido una concentración de la renta que es la mayor de la historia. Hoy día, lo que corresponde, la renta que corresponde al 1 y al 10% más rico de la población, es el mayor porcentaje posiblemente de toda la historia. Nunca ha habido una desigualdad tan grande. Y es una desigualdad tan gigantesca que hasta cuesta trabajo entenderla. Os recomiendo que entréis en mi página web y que veáis un vídeo que puse hace 3 o 4 días que se llama La distribución de la renta en Estados Unidos. Está en inglés, pero es tan... salta tanto a los ojos que no hace falta... Yo estaba en la cama y lo estuve viendo en la cama y no le puse ni sonido, porque es que se ve en los gráficos. Os recomiendo por favor que lo leáis, si no queréis entrar en mi página web, para no... pues lo veis, ponéis en Google de la distribución de la riqueza en Estados Unidos. Bueno, fijaros, un dato solo. En el año 2010, que es el último año que tenemos datos, imaginar que somos Estados Unidos y que yo soy el 1% más rico, el 1 más rico, somos 100, yo soy el más rico. Bueno, pues el más rico que soy yo, me quedé con el 93% del incremento de renta. ¿Os dais cuenta de la desigualdad tan gigantesca que eso representa? Eso siempre, yo tengo amigos que, no sé si a vosotros os pasa que en verano cuando uno se pone por la noche y está viendo el firmamento, siempre hay alguien que dice, pues mira, allí en el firmamento, ¿ves esas estrellas? Esta es la galaxia, hay 200.000 millones de galaxias. Y yo siempre digo, mira, a mí esos números me sobrepasan. Yo no me hago la idea a 200.000 millones de galaxias. Es que no puedo hacerme, no, para mí me supera, ¿no? Bueno, pues esa cantidad casi supera, ¿no? Que el 1% se quede con el 93% del incremento de renta. Claro, esa desigualdad que se ha ido produciendo durante los últimos años ha puesto un volumen de renta en los niveles altos muy grande, y claro, eso es como lo que nos enseñaban en el colegio, vasos comunicantes. Falta la renta, ¿en dónde? En los salarios, en la parte baja de la sociedad. ¿Y qué ocurre? Pues que los salarios, el ingreso de los salarios, se gasta prácticamente todo en consumo y por lo tanto va a alimentar la actividad productiva y por lo tanto alimenta los negocios
alienta el beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Pero el dinero de ese 1%, de ese 10%, ¿cuánto va al consumo? Por muchos yates y coches y casas y oro que tengan, evidentemente no lo pueden gastar en consumo. ¿Dónde va? Pues va a obtener beneficios. Pero ahí está la segunda cuestión que ha ocurrido. Hasta hace 30 o 40 años, ¿dónde se obtenía beneficio? Quien tenía dinero, ¿qué podía hacer para ganar más dinero? Producir bienes y servicios y tener negocios. Pero ahora se ha dado una vuelta, porque ahora se ha desnaturalizado la actividad económica. Las nuevas tecnologías y la abundancia de dinero han convertido al dinero no en un instrumento para el intercambio, sino en el objeto mismo del intercambio. Ahora compramos, bueno, los inversores compran dólares, pero no porque vayan a comprarse un coche que haya que pagar en dólares o porque vayan a irse de turismo a Estados Unidos. No, compran dólares para luego vender dólares y comprarlos de nuevo. Lo mismo que los especuladores de vivienda. Compraban una vivienda no para irse a vivir allí, sino como un bien de inversión financiera. Entonces, eso ha hecho que se acumule en el ámbito financiero toda esa masa de riqueza generada por la concentración de la riqueza. Porque en el ámbito financiero hoy día, la velocidad con la que se opera es también ingente. Fijaros, ¿cuánto puede tardar una persona que tenga 1 millón de euros en hacer un negocio? Tiene que pensarlo, tiene que hacer el plan, tiene que comprar, tiene que contratar trabajadores, tiene que producir, tiene que vender, tiene que cobrar. Unos meses como poco. ¿Y qué puede ganar? Pues si gana el 4, el 5, el 10%, tira cohetes. Fijaros, hoy día en los mercados financieros se tarda más o menos 4 segundos en invertir 1.000 millones de dólares. O sea, 250 millones de dólares por segundo. Claro, eso no lo hacen personas, lo hacen algoritmos matemáticos, que son los que llevan a cabo las operaciones de compra y venta de papel, compra y venta de papel, compra y venta de dinero, compra y venta. Y eso es tremendamente rentable, porque a lo mejor en cada una de esas operaciones se obtiene una rentabilidad mínima. Pero si se hacen miles, no te digo miles, millones de operaciones al día con millones o miles de millones de dólares, pues lógicamente la rentabilidad es gigantesca. Y eso es lo que ha hecho que el universo de las finanzas se haya convertido en el centro, en el corazón de la vida económica. Pero como las finanzas son de por sí especulativas, lo que ha nacido es lo que el premio Nobel de Economía Maurice Allais llamaba la economía de casino. O sea, se ha convertido la economía internacional en un casino. Y eso es la segunda transformación que se produce. Pero la tercera, para colmo, es que, claro, para que eso pueda llevarse a cabo, hace falta que no haya vigilancia, que se den plena libertad a los movimientos de capital. Hoy, mañana vosotros vais a sacaros el bonobús. Os piden el carnet de identidad, ¿no? Pues ahora cogemos el ordenador, el teléfono, conectamos, ahora está abierta la bolsa de Nueva York, ¿no? Conectamos con la bolsa de Nueva York y suponer que tenemos 20, 30, 40 mil millones de dólares y 100.000 o 200.000, vete a saber, y empezamos a operar en el mercado de petróleo, compramos, vendemos y que provocamos una subida espectacular en el precio del arroz que come la mitad de la población mundial, y nadie nos pregunta ni quiénes somos, ni de dónde ha salido el dinero, ni dónde vamos a meter el dinero. Es tan trágico eso, es tan realmente surrealista, que a lo mejor el dinero lo sacamos y lo metemos del Vaticano. Pero con razón el pobre Benedicto, es que a ningún papa le tiene que gustar eso, sabiendo que el Banco del Vaticano es uno de los centros donde se mueve todo el dinero y la porquería
financiera, el dinero de los proxenetas, de los traficantes de armas, de los traficantes de niños, de órganos, de la mayor porquería del mundo en los paraísos fiscales. Nadie te pide nada. No solo, no te tienes que ir al Vaticano o no te tienes que ir a las Islas Caimán. Tú te vas aquí a un banco y prácticamente todos los bancos españoles tienen operaciones en los paraísos fiscales. Esta mañana estaba en Madrid con Federico Mayor Zaragoza, que tiene mucho que ver con los clubes UNESCO. Él me decía, le dije que venía aquí y dije, pues yo fundé, creo, el club. Y me decía Federico, oye, es que hay que hacer algo ya y tenemos que hacer, por ejemplo, decirle a la gente que a los bancos que no acrediten que no trabajan en paraísos fiscales hay que quitarle el dinero. Ya es el momento de hacer esas cosas. Bien, esa es la tercera cuestión. Dejar plena libertad para eso. No vigilar. Las autoridades han sido cómplices de todas estas estafas que han pasado. No tengo tiempo, pero os recomiendo, porque me interesa mucho que os indignéis todavía más de lo que podáis estar. Que se os hierva un poco la sangre, pues que entréis en internet y pongáis en Google carta de los inspectores del Banco de España. Solamente poniendo eso, aparecerá la carta que el 25 de mayo de 2006 los inspectores del Banco de España escribieron al vicepresidente del gobierno y ministro de Economía y Hacienda, de entonces Pedro Sol, diciéndole que los directivos y el gobernador del Banco de España estaban manteniendo una actitud pasiva y que no estaban atendiendo a los graves riesgos que se acumulaban en el sector bancario y financiero. Se denunció al gobernador del Banco de España, se denunció al vicepresidente del gobierno y no se hizo nada para que siguieran ganando dinero. Igualmente pasó en Estados Unidos. Voy a ir terminando. Igualmente pasó en Estados Unidos. Hay un caso paradigmático que en el libro que yo escribí con Lina Galvez sobre mujeres y hombres en la crisis financiera lo comentamos con más detalle. El caso de Brooklyn Bond. Era la jefa de los productos derivados en Estados Unidos, que son esos productos que yo os he contado, la que tenía, digamos, que regular aquello. Fue 14 veces al Congreso de Estados Unidos. 14 veces al Congreso de Estados Unidos. A decir, se está acumulando un riesgo sistémico, se está acumulando un riesgo global. Esto se va a ir abajo, se va a hundir. ¿Sabéis lo que le decía a Greenspan? Cállate que tú no sabes de esto. Tú eres mujer y tú no sabes de esto. Y terminó dimitiendo. La echaron, hasta que no la echaron, no se quedaron contentos. Entonces, esa es la tercera cosa. La falta de vigilancia, la falta de control. Y por último, pues, no podemos olvidarlo. Todo esto que os estoy contando ya lo he mencionado un poquito de pasada. Esto lleva consigo una desnaturalización de la vida económica, de las relaciones financieras. Los medios se convierten en fines, el dinero se convierte en el eje de toda la vida económica, y eso no puede ser. Es como lo que dice Eduardo Galeano, es que esto está patas arriba todo. Esto es que es una auténtica inversión de los valores. Por eso también la crisis tiene una dimensión moral, una dimensión ética, porque refleja que la economía cambia, tiene la cabeza abajo, porque la economía es algo que tiene que estar al servicio de los seres humanos, al servicio del bienestar, al servicio de la felicidad, al servicio de la gente. Y no es la gente la que tiene que estar esclavizada por la vida económica, por el dinero. Eso significa que se ha dado la vuelta al orden de prioridades que gobierna nuestro mundo, nuestra vida social. Y eso también es importante. También es importante, porque eso no es solo una cosa de botín, no vayamos a creer, porque también es una cosa nuestra, que no nos damos cuenta que venimos a hacer un acto y que ponemos agua embotellada, cuando el agua de grifo en Granada se puede beber perfectamente. Lamento que le tenga que decir eso a mis invitados, pero es que lo digo siempre que ahora, últimamente, porque nos hemos hecho ya la idea de que nuestro modo de vida natural es el modo de vida que casa con ese mundo de valores invertidos.
en donde no nos importa la felicidad de la gente, en donde no nos importa el bienestar de la gente, en donde no nos importa porque somos ajenos a la supervivencia del planeta. Claro, eso no es solo el otro, no es solo la otra, es también cada uno de nosotros. Por eso yo siempre digo, frente a la crisis, otra economía, claro que sí, pero también otro modo de vivir. Bueno, hasta aquí llego. Ahora tendríamos que hablar de alternativas. ¿Qué alternativas? No temáis, que no me tomo ni 5 minutos. ¿Qué remedio se le da a un enfermo? Pues el remedio que ataca las causas. Y nosotros aquí hemos visto estructurales. La desigualdad es la principal generadora de la crisis. La falta de vigilancia, la falta de controles sobre un sistema financiero que puede hacer cualquier cosa. Que los bancos españoles le han vendido preferentes a personas con Alzheimer. No, es que es verdad. Y esta mañana que estaba dando un curso en el Consejo General del Poder Judicial, me decía un juez, y si para colmo, es que no hay manera de combatir eso, porque jurídicamente lo han montado como lo han montado. Y para colmo, ahora que había que dar una plaza nueva, vamos, había que nombrar a un juez nuevo, un magistrado nuevo en el Tribunal Supremo, ¿a quién han nombrado? Al asesor jurídico de la Caixa, que es el que va a tener que resolver, proponer sentencia sobre el tema de las preferentes en la cual está implicada la Caixa. Entonces, eso significa que la crisis necesita limpieza también en ese campo. Si la economía no funciona porque no hay financiación, porque no le llega la financiación a las empresas, hay que garantizar eso. Hay que cambiar el estatuto del Banco Central Europeo. Fijaros, si es que ni siquiera hace falta hoy día, porque nos dicen, es que hombre, no se puede cambiar el estatuto del Banco Central Europeo. Digo, bueno, venga, vale, me rindo, pero creemos una entidad pública de crédito, porque el artículo 123 del Tratado de Lisboa dice que el Banco Central Europeo sí puede financiar a una entidad pública de crédito. Y si en España se creara una entidad pública de crédito, esa entidad pública de crédito iba mañana al banco, pero el ICO no tiene capacidad de actuar como banco, porque bueno, si se transforma el ICO, porque hace falta oficinas, etcétera, esa entidad pública de crédito puede ir al Banco Central Europeo, recibir, por ejemplo, los 500.000 millones de euros que han recibido la banca española, pero dárselo a las empresas al 1% o al 2%. Siempre que digo esto, siempre hay alguien luego que dice, ¿y por qué no lo ha hecho eso el gobierno? Pues no lo hace el gobierno porque votamos a gobiernos que no lo hacen, y que cuando no lo hacen la gente no sale a la calle a pedirle que lo haga. Por lo tanto, las alternativas están claras en ese sentido. Están claras en el sentido de que hay que aumentar los ingresos, hay que evitar que las empresas se queden sin medios. Naturalmente, yo estoy convencido de que esta es una crisis de carácter sistémico. Esta es una crisis del capitalismo. El capitalismo genera crisis desde hace 2 siglos. Por lo tanto, lo que aquí está pudriéndose es el capitalismo. Pero a mí tampoco me basta esta idea de decir, bueno, esto, como es una crisis del capitalismo, pues es que no tiene arreglo hasta que no se acabe con el capitalismo. No, hombre, es que al capitalismo se acaba con él combatiendo en cada una de sus manifestaciones. Y es posible hoy día tomar medidas que frenarían el daño que se está haciendo a la población. En el libro de Hay Alternativas hemos dado 115 medidas para tomar, que se podrían tomar mañana. Vicente Navarro, Alberto, en fin, más gente, estamos diariamente casi publicando propuestas, estamos haciendo alternativas, pero no es solo eso, están ahí en las bibliotecas, ahí las tenéis, se puede hacer. Ha salido el libro de economistas frente a la crisis, que hacen también propuestas interesantes. En fin, hay las propuestas, las alternativas las sabemos.
Pero para que las alternativas se lleven a cabo, es necesario que la ciudadanía reclame y exija esas respuestas. Y yo quiero terminar simplemente con una anécdota con la que terminamos Vicente Navarro y yo el último libro que hemos escrito, que se llama Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero. Yo no sé si vosotros habéis oído hablar de Rose Park. Rose Park es, veo que sí, era una ciudadana negra en Estados Unidos, y una noche de invierno venía de su trabajo, tomó un autobús y se iba a su casa. Se sentó en el sitio donde que está reservado para los blancos. Entró un joven blanco, la vio sentada allí y le dijo que se levantara. Entonces Rose Park le dijo que no. No se levantó, el blanco llamó a la policía, Rose Park fue detenida, estuvo en la cárcel, lo pasó mal, pero justamente como resultado de aquel acto, pues se desencadenó un movimiento en Estados Unidos de respuesta, de reacción frente a eso. Y eso llevó a que se empezaran a derogar una detrás de otra todas las normas que segregaban a la población negra. Más adelante Rose Park escribió una memoria así, y le hicieron lógicamente muchas entrevistas, ¿no? Y ella decía, en muchas entrevistas decía, yo ese día no es que yo quisiera ser una heroína, es que estaba muy cansada, es que además ya no podía más. Y cuando me dijeron que me levantara dije que no, es que ya no, que pase lo que pase, no me levanto. Pero luego en la memoria, Rose Park dice una frase que, como antes he preguntado y me habéis dicho mucho que estudiáis educación, yo siempre digo que esa frase debería estar en todos los centros, bueno, no en todos los centros educativos, yo creo que debería estar en todas las esquinas. Decía Rose Park, cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Esa es la clave. Cuanto más obedezcamos, peor nos van a tratar. Si queréis que os traten bien, si queréis tener futuro, si queréis tener derechos, si queréis conquistar lo que os pertenece, tenéis que desobedecer la injusticia, tenéis que desobedecer aquello que choca contra la ética, que choca contra la humanidad, que choca contra los seres humanos. No es que tengáis el derecho, es que tenéis la obligación, tenemos la obligación de desobedecer aquello que se implica. Si las mujeres no hubieran desobedecido cuando había leyes que decían que una mujer no puede trabajar sin permiso del marido, que no podía firmar un cheque sin permiso del marido, que no podía votar, si se hubieran callado, todavía no habría aquí mujeres y no podríais votar y no podríais hacer nada. Ni un solo derecho se ha conquistado graciosamente porque ha venido alguien y lo ha dado. Así que esa es mi reflexión final. Si queréis tener derechos, si queréis vivir con dignidad, si queréis vivir bien, si queréis estar en un mundo que os desarrolle como seres humanos, desobedecer todo lo que signifique un atentado contra la injusticia. Y si obedecéis y si os calláis, amigas y amigos, entonces luego no protestéis. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos que llegar a 9 minutos, ¿no, Paco? Un poco más. No, tenemos poco tiempo para hacer unas cuantas preguntas. Vamos a hacer un turno. Vale, vamos a ver un turno de palabras, es decir, quién quiere hablar, y luego ya pues cerramos. Pero vamos a ver, son preguntas o comentarios breves. El conferenciante es Juan Torres, no nosotros. Preguntamos, el conteste también brevemente, si es posible, y entonces pues, y terminar en tiempo. Entonces, ahí tenemos un compañero aquí.
Aquí otro, 2, 3, 4, 5. 5 y 6. Y 7 y 8 y cerramos. ¿Vale? 8. Yo espero acordarme luego de seguro el tema luego, ¿eh? No os ponéis ninguno, por favor, sinceramente. Entonces, hacer preguntas directas y empezamos por aquí, por este compañero aquí, por favor. Una pregunta, bueno, muchas gracias, Juan. O comentarios. Es una pregunta muy concreta. Has planteado la cuestión entre fundamentalmente Estados Unidos y Europa, problema occidental. ¿Qué papel cree que puede jugar China en este mogollón? Porque hace un par de semanas leí que China amenazó con que está preparada para la guerra de divisas y financiera. ¿Qué papel crees que puede jugar China en esto? ¿Qué es dueña de parte de esa deuda, etcétera? Quizás contesto al final, ¿no? ¿Sí? ¿Hacemos eso? No, sí. Vale, vale. Aquí. Mejor porque puede haber relaciones también. También brevemente, bueno, yo he leído el libro ese de Hay Alternativas y bueno, hago un resumen de que al final el problema que hay es un problema de maldad, ¿no? De la mentira, el enriquecimiento injusto y el egoísmo es quien controla todas las conciencias humanas. Y más en este caso de los banqueros, cuando incluso he leído que se le daba dinero, se le daba dinero y él, ese dinero que se le daba a bajo coste lo utilizaba para, bueno, pues para negociar de una manera injusta. Tenía más cosas, pero me voy a pasar sobre ellas. Pero después de todo lo que se ha dicho, bueno, me gustaría comentar lo que ha dicho, que por qué un día no podemos nosotros, o no pueden nuestros representantes pedir que simplemente el Banco de España, bueno, pues que haga una auditoría. Aquí me ha entendido un poco porque, bueno, no ha producido risa. Pues no debería de producir risa, sino simplemente lo que usted ha dicho, indignación. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Usted ha dicho, yo he leído el libro y ha dicho 100 y pico de medidas. Pero bueno, eso puede ser también una carta a los Reyes Magos, porque eso se puede hacer o no se puede hacer. Yo veo dos salidas, si usted me da alguna más. Una es informarnos y otra, pues salir a la calle pacíficamente a protestar todo este desaguisado. Muy bien, muchas gracias. Perdón. 3, 4, por favor. Ellos dos, luego usted, luego tratamos por aquí. Yo quería... Brevemente, por favor. Sí. Sabemos que somos muchos los que hemos perdido, pero ¿quién ha ganado? Por favor. Quería plantear dos cuestiones muy breves. A mí me impresiona eso del 14% y el 90%, que las cifras reales, las cifras absolutas serían un punto del PIB español será aproximadamente 10.000 millones, serían 140.000 millones lo que si no pagáramos intereses deberíamos, y lo que debemos por pagar los intereses será casi 900.000, es decir, 1 billón de euros lo que estaríamos debiendo debido a ese interés. Entonces me planteo la cuestión de esta cuestión que, bueno, también Vicente Navarro ha tratado muchas veces, de esto de que los bancos cogen el dinero al 0,75 y los prestan a los estados 5%, este negocio tan simple, tan automático, que creo que se debe a la arquitectura de la Comunidad Económica Europea. ¿Para qué nos está sirviendo a España Europa? ¿Debíamos salirnos del euro y dejar Europa y vivir nuestra vida? O a ver, porque parece que la raíz de nuestros problemas es que estamos en Europa. Por eso no tenemos solución y estamos condenados a lo que estamos condenados. Y la otra cuestión que quería plantearte, es la segunda cuestión que quería plantearte, bueno, te he visto estos días en la prensa con Hugo Chávez, y la pregunta sería, bueno, ¿qué podemos aprender de Latinoamérica? Ha empezado el presentador con una frase de Hay Alternativa en que habláis de que Latinoamérica resolvió sus problemas cuando rompió con las políticas neoliberales que nos están imponiendo a nosotros ahora mismo. Es decir, bueno, ¿qué han hecho ellos? Puede ser lo que han hecho ellos de mandar, vamos a decir, de la lógica neoliberal. Bien, ¿qué es lo que han hecho ellos? ¿Podría dar algún dato y algún ejemplo concreto de lo que han hecho ellos, que gracias a Dios somos solución y que podríamos hacer también nosotros? Sí, bueno, yo quería, en el campo de la alternativa, mi primera pregunta iba en relación con lo de la Unión Europea, que acaba de tocarse, por tanto no voy a decir nada. Y la segunda sería, ha hecho referencia a lo de por qué el gobierno actual no hace lo que sería deseable. Entonces, la cuestión es, últimamente también tú estás trabajando en relación con construir alternativas, espacios de confluencia, por si quieres tocar algo, porque evidentemente yo creo que eso es una componente clave hoy día en este campo de la necesidad de alternativas. Es decir, plataforma sociopolítica, Frente Amplio. Gracias.
Allí había, compañera. Aunque un compañero ha preguntado algo parecido, pero bueno, yo quería plantear. ¿Por qué el Banco Central Europeo da el dinero a la banca un 0,75% o un 1% para que luego la banca lo dé a nuestro gobierno, como se ha comentado, un 5, un 6, un 7%? ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué eso no se cambia? Llevamos 6, 7 y 8. Bueno, es un placer haberte escuchado, paisano, y tocayo. Yo creo haber leído, y quizás en alguna obra tuya o de Vincent Navarro, que Roosevelt, cuando la Gran Depresión separó lo que eran los bancos financieros de los bancos comerciales. Cosa que yo personalmente no tengo muy claro, la diferencia entre una cosa y otra, y forma parte de la pregunta. Si no estoy mal informado, en 1990 hubo una conferencia en Washington y poco después, quizá en el 91, Clinton volvió a restablecer la similitud o la posibilidad de que ambos tipos de bancos hicieran los mismos tipos de negocios. Y eso, de alguna manera, cronológicamente me lleva a 1987 con la caída del muro de Berlín y la venida de la señora Thatcher y Reagan. Dos cosas muy breves. Su opinión sobre el 15M y segundo, ¿qué hacemos de unas próximas elecciones? El gobierno, las elecciones generales, ¿qué debemos hacer? Dado que los gobiernos no han sido capaces de actuar con ética y con honradez. Bueno, así muy rápidamente, antes hubiera dicho en plan telegrama, ya la mayoría de la gente no sabe lo que es un telegrama. Voy a decir, bueno, voy a poner unos tweets sobre China. Mirad, yo una vez estaba en América, bueno, no viene al caso, y entonces estuve hablando con unos diplomáticos chinos y estábamos hablando porque yo les ponía algunas pegas y tal, y me decían, no, es que nosotros estamos pensando en un horizonte de 150 o 200 años. Yo no sé si se quedaron conmigo o si es verdad, pero en todo caso indica un poco lo que hay ahí, ¿no? Escribí yo una vez un artículo y decía que nunca en la historia, creo yo, que se hubiera dado la circunstancia que se da ahora, que el Comité Central de un partido comunista tuviera en la mano acabar con el capitalismo. Porque claro, China tiene la inmensa mayoría de la deuda de Estados Unidos. Si la sueltas, pues hunde a Estados Unidos. Claro, el problema es que acto seguido cae China. O sea, ahí lo que hay es un equilibrio muy difícil de resolver, que no se puede resolver. Y en el tiempo veremos cómo va derivando, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el imperio de Estados Unidos está en declive y yo creo que más bien no es la alternativa a China, porque China es un gran país, pero que está teniendo su posición ahora tan poderosa en la medida en que está enganchada a un imperio que está en decadencia. No podemos saber, ¿no? ¿Por qué no hacer una auditoría? Bueno, los gobiernos hacen lo que la ciudadanía, quien tiene poder, le dice que haga. Lo que pasa es que hoy día el poder que tenemos los ciudadanos no lo ejercemos. Cuando salimos millones de personas a la calle diciendo no a la guerra, ¿qué conseguimos? Que un nuevo presidente, antes incluso de ser nombrado, dijera que se salía de la guerra de Irak. Pero como parece que aquello nos pareció suficiente, pues ya no hubo más reclamación. Los gobiernos hacen lo que reclama la gente. Una anécdota, Roosevelt precisamente se reunió una vez con unos sindicalistas. Llevaba horas discutiendo y los sindicalistas no lograban convencer. Roosevelt decía que no, hasta que llega un momento en que los sindicalistas lo convencen y dice Roosevelt: lleváis razón, me habéis convencido, por fin me habéis convencido, lleváis razón, lo reconozco, lleváis razón. Ahora iros a la calle y obligadme a hacerlo.
Es que así es como funcionan las cosas. Si nosotros no salimos a la calle y no obligamos a los gobiernos a que hagan lo que queramos nosotros que hagan, el señor Botín levanta el teléfono y hace que el gobierno haga lo que el señor Botín quiere que haga. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Quién ha ganado en la crisis? Hombre, eso es clarísimo a la vista de cuáles son el reparto de las rentas en Estados Unidos. Os pido por favor que veáis ese vídeo de la distribución de la riqueza en Estados Unidos. En mi página web también doy de vez en cuando, siempre que salen. España, por ejemplo, ya está en el país más desigual de la eurozona. Cada vez hay más millonarios y los millonarios tienen más dinero. Y hace 4 o 5 días que salieron los últimos datos de distribución de la renta en España, los salarios tienen la parte más baja en el total de la renta de los últimos 40 o 50 años. Por lo tanto, ¿quién gana? Está clarísimo. ¿Para qué nos sirve el euro? Esto es un tema un poquito complejo. Perdonad que me cite, pero vamos, si alguien tiene interés en un poquito más de detalle, yo escribí hace poco, que está en mi página web, un artículo sobre el euro. Uno de ellos, he escrito 2, uno de ellos lo titulé, y creo que el título es clarificador: ni contigo ni sin ti. El problema del euro es fácil de entender. El euro está mal diseñado porque se diseña para favorecer al capital financiero y al gran capital industrial en Europa, sobre todo del norte de Europa. Y el diseño institucional y político del euro está mal, no contiene los elementos, los instrumentos que requiere una unión monetaria para que una unión monetaria funcione. Yo escribí no me acuerdo ya ni qué año fue, un librito, un folleto que llamé El euro, lo que no nos quieren contar. Está también en mi página web. Si vosotros lo leéis, veréis que todo lo que está pasando está dicho allí. Yo no soy más listo que nadie, yo no, simplemente leía, yo es que leo, y se sabía lo que iba a pasar en el momento en que hubiera un impacto como ha tenido lugar con la crisis, ¿no? Por lo tanto, mi tesis sobre el euro la puedo resumir en muy poquísimas palabras. Dentro del euro, si no cambian las condiciones en las que está funcionando el euro, estamos condenados a un desastre histórico, del cual saldremos en decenios, y no es que salgamos, sino que vamos a salir, que no nos vamos a reconocer. Fuera del euro, la situación es traumática. Fijaros cómo es el euro, que no está ni siquiera contemplada la posibilidad de que un país salga del euro. ¿Os imagináis un club, una asociación donde en los estatutos no se contemple que un socio se pueda ir? ¿Qué tipo de asociación es eso? No está contemplada la posibilidad de que un país se vaya del euro. Luego ya te indica que salir del euro es un conflicto tremendo. Yo en estos momentos estoy defendiendo más bien una posición intermedia. Creo que hay soluciones intermedias, por ejemplo, crear una moneda complementaria para los pagos interiores. Es una cosa que llevaría más tiempo. Si eso no se toma ya, que creo que va a ser difícil, pues entonces me temo que estamos abocados a salir del euro si no queremos ir a un desastre. No es verdad que nos vayan a amenazar con salir del euro, porque también otra de las tesis que yo mantengo es que España, sin ánimo de ofender a nadie, no es Grecia. España es una parte muy importante de la Unión Europea. Somos casi el 15%. Tienen mucho interés aquí los países europeos y el capital alemán. Y España, si tuviera un gobierno digno, un gobierno que defendiera los intereses nacionales, podría hacerle frente a eso y podría obligar a que Europa replantee las cuestiones que están haciendo daño a España, a Italia, a Francia, incluso a Portugal, a Grecia. Tenemos capacidad de negociar. Lo que pasa es que hemos tenido gobiernos que dan por bueno lo que dice el dictado alemán. Entonces, eso sería una batalla. No todas las batallas se ganan, pero hombre,
Las batallas hay que darlas. Y yo creo que los gobiernos españoles han traicionado los intereses nacionales. Han traicionado los intereses nacionales. Y han sido gobiernos, el actual y el anterior, en los últimos meses, desde mayo de 2010, que merecen la condena de una ciudadanía que tenga dignidad. Porque no han no han defendido los intereses nacionales de su población, de sus empresarios, de su patrimonio. Así que yo creo que eso es lo que yo pienso. ¿Qué nos enseña América Latina?